La siguiente pregunta sería, ¿cómo adquirió Estados Unidos Hawái como país? Resolución conjunta de anexión. Eso es exactamente lo que hizo Saddam Hussein. Proclamó que la anexión tuvo lugar por una ley interna. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Hawái está ocupado. Así que tuve que considerar cómo abordar la situación puramente como un oficial del ejército. Bueno, primero tuve que retirarme. Descubrí que estaba en el ejército equivocado. A través de mi investigación y recopilación de información, bajo lo que llamamos en el ejército el proceso de estimación de mando, elaboré un plan estratégico para abordar este problema. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con alguien cuyo trabajo he admirado durante mucho tiempo. Tengo conmigo al Dr. Keanu Tsai, un politólogo y profesor titular en la Universidad de Hawái, Windward Community College. El Dr. Tsai recibió sus títulos de doctorado y maestría en Ciencias Políticas, especializándose en Relaciones Internacionales y Derecho de la Universidad de Hawái. Ha sido un ferviente defensor de la independencia hawaiana, o más precisamente, del reconocimiento de la existencia continua del Reino de Hawái y de la ocupación de casi 130 años por parte de los Estados Unidos de América. Esto es lo que queremos discutir hoy. Así que, Dr. Tsai, bienvenido. This is what we want to discuss today, so Dr. Tsai, welcome. Aloha, gracias por invitarme, vamos. Well, thank you very much for taking the time. I've known Bueno, about your work muchas for gracias a por while, tomarse el but tiempo. never had the time He sabido de su trabajo desde hace un tiempo, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar realmente con usted o con alguien de su grupo. Podríamos empezar tal vez con, ¿qué es ese grupo? ¿Quiénes son las personas que trabajan con usted para básicamente cambiar la narrativa sobre lo que actualmente es Hawái? change the narrative about what Hawaii currently is. Claro. Bueno, hay una organización en la Universidad de Hawái llamada la Sociedad Hawaiana de Derecho y Política y publican el Diario Hawaiano de Derecho y Política. Así que desde ese punto de vista, mis colegas en realidad fomentan estudios multidisciplinarios sobre la historia de Hawái, historia precisa, teoría adecuada, metodología y lo más importante, terminología que aborda el Reino de Hawái como un Estado, un sujeto de derecho internacional, pero también las funciones internas del país, el Reino de Hawái, la reforma gubernamental, la reforma agraria, la neutralidad, la toma de decisiones, este tipo de cosas. Ahora también soy parte del Consejo de Regencia, que es un gobierno que representa al Reino Hawái. Y este Consejo de Regencia se estableció en 1997 bajo la doctrina de necesidad y la ley constitucional hawaiana. Se formó de manera similar a cómo Bélgica estableció su Consejo de Regencia después de que el rey Leopoldo fue capturado durante la Segunda Guerra Mundial cuando huyeron a Londres. Un Consejo de Regencia bajo su constitución establece que los ministros pueden servir en ausencia de un monarca. En el Reino de Hawái, bien tenemos una disposición similar en nuestra Constitución que permite que los 4 ministros, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Finanzas, ministro del Interior y el fiscal general, puedan servir como regencia durante la ausencia de un monarca. La última monarca que estuvo allí fue la reina Liliuokalani, quien fue derrocada ilegalmente por el ejército de los Estados Unidos. Así que, de alguna manera llevo 2 sombreros, ¿verdad? Uno soy académico, y el otro sombrero también soy funcionario del gobierno, donde sirvo como presidente del Consejo de Regencia y también ministro del Interior ad interim, porque hace unos años el ministro de Asuntos Exteriores falleció. Así que, Consejo de Regencia representó al Reino Hawái en la Corte Permanente de Arbitraje en los Países Bajos. Y es ahí donde podrías decir que volvimos a poner nuestro pie en ese ámbito de los asuntos internacionales en 1993. Because in 1893,
Porque en 1893 hubo un golpe contra la reina y el reino de Hawái se transformó en la República de Hawái bajo la dirección del señor Dole, ¿verdad? El Dole de las piñas, de hecho, ese Dole. Y luego, solo 6, 7 años después, fue completamente incorporado a los Estados Unidos, ¿verdad? Por algún acuerdo. Pero tu afirmación es que, dado que eso fue un golpe ilegal, y que ese golpe fue patrocinado y básicamente facilitado por los Estados Unidos de América, todo lo que sigue después es essegidy nula. Por tanto, el reino de Hawái nunca dejó existir. ¿Es ese el caso? So let me clarify that narrative. That narrative, yes. So that narrative that you've. Entonces, esa narrativa que has compartido es la narrativa común que existe, ¿verdad? Antes de que nos involucráramos en revisar o corregir esa narrativa. Así que lo que sucedió en 1893 no fue un golpe de Estado, sino más bien un golpe de mano, ¿verdad? Así que esta fue una invasión extranjera que derrocó al gobierno del Reino de Hawái. No fue una revuelta interna de insurgentes que tuvieron éxito en una revolución, ¿verdad? Así que permíteme compartir la historia de Hawái para explicar ese periodo de tiempo muy importante de 1893, porque es muy crucial. Entonces, el Reino de Hawái, la bandera de Hawái hoy en día, ¿verdad? Si la gente la ve, el estado de Hawái, la bandera en realidad tiene una Union Jack en la esquina superior izquierda, en el cantón, ¿verdad? Ahora, la gente no sabía por qué estaba allí la Union Jack. Bueno, en realidad, en 1794, el rey Kamehameha, rey del reino de las Islas Hawaianas, se unió al Imperio Británico bajo el reinado del rey Jorge III. Y como un protectorado, no una colonia, sino como un protectorado, mantuvo el gobierno hawaiano. No se envió un gobernador general a la isla de Hawái para representar a Gran Bretaña, ¿verdad? Así que eso es una forma de lo que se entendía en ese momento como un protectorado británico. El 28 de noviembre de 1843, Gran Bretaña y Francia reconocieron conjuntamente al Reino de Hawái como un estado independiente. Así que pasamos de ser un protectorado británico a un estado independiente, igual a Gran Bretaña. A lo largo del siglo XIX, el Reino de Hawái se dedicó a la reforma agraria y la reforma gubernamental porque se convirtió en una monarquía constitucional en 1840. Era un país muy progresista, muy progresista. Atención médica universal, educación obligatoria, los nativos podían obtener tierras, ¿verdad? No había problema, ¿de acuerdo? Ahora, lo que termina sucediendo, sin embargo, es que una parte de la economía de Hawái era la industria azucarera, ¿verdad? Azúcar de plantación. Así que la industria azucarera de plantación no era una economía impuesta. De hecho, estaba regulada por la legislatura hawaiana, donde se traían trabajadores de Japón y Portugal y trabajaban en estas plantaciones, ¿de acuerdo? Ahora, en 1875, el Reino de Hawái firmó un tratado de reciprocidad, un tratado comercial con los Estados Unidos, donde ciertos productos del Reino de Hawái entrarían al mercado estadounidense libres de aranceles, y ciertos productos de los Estados Unidos entrarían al Reino de Hawái libres de aranceles. Un producto en particular que entró al mercado estadounidense libre de aranceles desde Hawái, el Reino de Hawái, fue el azúcar. En ese momento, en 1875, cuando el tratado entró en vigor, la guerra civil ya había terminado. Entonces, durante la reconstrucción, costaba mucho más producir azúcar en los Estados Unidos que en Hawái. Así que cuando el azúcar hawaiana entró al mercado estadounidense, todos compraban azúcar hawaiana, y las arcas se llenaban gracias a estos propietarios de plantaciones, ¿verdad? Ahora, cuando se buscó continuar el tratado, Estados Unidos quería una disposición particular para agregar 7 años adicionales al tratado cuando terminara. Y eso sería para el acceso exclusivo de Estados Unidos a Pearl Harbor. Acceso exclusivo. Bueno, hubo un golpe que ocurrió en 1887.
No un golpe exitoso, pero un golpe que básicamente tomó el poder del monarca, el rey Kalakaua, en ese momento. Porque Kalakaua, como monarca ejecutivo y la legislatura, no querían esa disposición de acceso exclusivo a Pearl Harbor por parte de Estados Unidos. Tomaron el control de Kalakaua y cambiaron su autoridad al cambiar o imponer lo que podría llamarse una constitución. Pero no era una constitución, era un documento revolucionario. Y eso logró que el gabinete anulara al rey Kalakaua. Entonces, naturalmente, aprobaron ese tratado suplementario al Tratado Comercial en 1887, y ese tratado duraría hasta 1894. Bien, ahora lo que termina sucediendo es que los insurgentes están perdiendo el control. No son una revolución exitosa. Todavía hay luchas internas entre el gobierno legítimo y estos insurgentes que pretenden ser un gobierno. Se puso tan mal que estos insurgentes llamaron al embajador de Estados Unidos asignado al reino de Hawái, John Stevens, para que los marines estadounidenses desembarcaran para protegerlos porque ahora van a declararse un gobierno temporal o gobierno provisional. Pero no pueden hacerlo sin la protección del ejército estadounidense. Así que el 16 de enero de 1893, los marines estadounidenses invadieron Honolulu y establecieron un campamento justo enfrente del palacio y el edificio del gobierno. Y esa posición que se estableció para ellos, que fue establecida por ellos, era proporcionar protección a estos insurgentes cuando se declararon a sí mismos como un gobierno provisional, ¿verdad? En las escalinatas del edificio gubernamental frente al palacio. Así que se le dijo a la reina que si permitía que el jefe de policía y las Fuerzas Armadas del Reino de Hawái arrestaran a estos insurgentes por traición, se encontrarían con los marines estadounidenses. Y podría haber un baño de sangre, ¿verdad? Así que la reina se rindió condicionalmente a los Estados Unidos, no a los insurgentes, y pidió al presidente de los Estados Unidos que investigara las acciones tomadas por el diplomático estadounidense y el comandante naval, el almirante Skerritt, quien desembarcó las tropas estadounidenses, 160 en total, Marines. En marzo, el presidente Cleveland asumió el cargo y recibió la rendición de la reina, e inmediatamente inició una investigación presidencial. Envió un comisionado especial al Reino de Hawái para investigar. Este investigador fue el comisionado especial James Blount. James Blount comenzó su investigación el 1 de abril de 1893 y enviaba informes periódicos al Departamento de Estado de Sumilus, al secretario de Estado Walter Gresham. En sus informes, recopiló información. El 18 de octubre, el secretario de Estado Gresham notificó al presidente que Estados Unidos estaba equivocado, que éramos directamente responsables del derrocamiento del gobierno hawaiano y que las tropas estadounidenses estaban involucradas y que fue por actos de guerra, ¿verdad? Términos muy específicos, actos de guerra. Y luego, el 18 de diciembre, el presidente Cleveland, antes de dar su mensaje al Congreso sobre sus hallazgos y conclusiones, ya había comenzado a negociar a través de su nuevo embajador asignado al Reino de Hawái, para negociar con la reina Liliuokalani la restauración, ¿verdad? Porque todo lo que cambió en 1893 fue la reina y su gabinete y el jefe de policía. Todos los demás permanecieron en sus puestos y juraron lealtad al nuevo régimen, que estaba siendo protegido por los marines estadounidenses. Así que el aparato gubernamental se mantuvo igual, excepto por la cabeza, ¿verdad? Y eso fue en virtud de no un golpe de Estado, sino una invasión extranjera. Ahora el presidente Cleveland entonces, el 18 de diciembre, entregó su mensaje al Congreso y declaró que la invasión de Honolulu por los marines estadounidenses fue un acto de guerra. Ahora, como académico legal, cuando escuchas el término acto de guerra siendo mencionado por un jefe de Estado, significa que transformó el estado de cosas de un estado de paz a un estado de guerra, donde entra en vigor el derecho internacional humanitario.
También concluyó y le dijo al Congreso que por un acto de guerra, el gobierno de un pueblo amistoso y confiado había sido derrocado y que él estaba en el proceso de restaurar ese gobierno. Bien, entonces la reina terminó haciendo un acuerdo con el presidente Cleveland y la condición era que cuando ella fuera restaurada, otorgaría amnistía total a los insurgentes, porque estos insurgentes no eran solo súbditos hawaianos, también incluían británicos, franceses y alemanes, ¿verdad? Así que fue un asunto internacional porque si ella era restaurada, serían procesados y llevados a juicio. Y según los informes de James Blount, serían declarados culpables y ejecutados. Por eso el presidente Cleveland lo hizo una condición. Después de que ella fuera restaurada por el presidente, la reina dijo: concederé amnistía. Bueno, se estaban llevando a cabo disputas políticas en Washington, D.C. en el Congreso, porque los anexionistas en el Congreso querían Pearl Harbor, porque eso es lo que querían desde el principio, Pearl Harbor, para desarrollarlo como una base militar. Y el acuerdo que se hizo por tratado en 1887 no era para una instalación militar, sino para una estación de reparación o de carbón. Eso era todo. Así que lograron bloquear al presidente Cleveland de restaurar a la reina, lo cual no cumplió el acuerdo hecho entre la reina y él, por lo que se llama un acuerdo ejecutivo mediante intercambio de notas. Y luego, el presidente Cleveland es finalmente sucedido por el presidente William McKinley. Para este momento, aquellos individuos que se autodenominan el gobierno provisional, lo cual también olvidé mencionar, el presidente Cleveland también notificó al Congreso que el gobierno provisional debe su existencia a una invasión armada por parte de los Estados Unidos, identificando claramente su estatus no como un gobierno. No, él dijo que no eran ni de facto ni de jure. Así que en 1894, estos insurgentes cambiaron su nombre a la República de Hawái y todavía se aferran a Hawái, tratando de controlarlo, contratando mercenarios que vienen de San Francisco. Estos son estadounidenses, solo para mantener la fortaleza hasta que un nuevo presidente asuma el cargo. Y luego el presidente McKinley asumió el cargo. Hubo un intento de adquirir Hawái mediante un tratado con la República de Hawái, pero debido al activismo político del liderazgo hawaiano y de la reina Liliuokalani, quien estaba en Washington, D.C. en ese momento, el Senado de los Estados Unidos no tuvo suficientes votos para aprobar o ratificar ese segundo intento de adquirir Hawái mediante un tratado. Para marzo de 1898, el tratado estaba muerto. Pero Hawái seguía ocupado por los insurgentes, que eran los títeres de los Estados Unidos. En abril, estalló la Guerra Hispanoamericana, y eso renovó los esfuerzos o pensamientos de simplemente anexar Hawái. Así que el 7 de julio de 1898, el presidente McKinley firmó una resolución conjunta de anexión, pretendiendo haber anexado un país extranjero al aprobar una ley interna, ¿verdad? Y los debates en el piso del Senado y la Cámara claramente estaban haciendo el punto de que no se puede anexar un país extranjero aprobando una ley interna. Tiene que hacerse mediante un tratado. Y luego la respuesta fue: no importa, estamos en guerra, lo resolveremos más tarde. Así que el presidente McKinley utilizó esa resolución conjunta para básicamente declarar que Hawái ahora está anexado. Ahora, lo importante es que la anexión no es un proceso. La anexión es un resultado, ¿verdad? La cesión es un proceso en virtud de un tratado, donde el resultado sería un territorio que había sido anexado después de ser cedido. Aquí estamos. Justo al final están aprobando una ley diciendo que Hawái está anexado, pero no hubo proceso. No hay tratado. Y los miembros del Congreso sabían muy bien que eso es ilegal, no solo bajo el derecho internacional, sino también bajo la ley estadounidense, porque las leyes de Estados Unidos no tienen fuerza ni efecto más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Los casos de la Corte Suprema de Estados Unidos lo establecen claramente. Pero, sin embargo, lo que querían era Hawái por Pearl Harbor. Ese fue un punto decisivo.
Entonces eso llevó al Congreso de los Estados Unidos a cambiar el nombre del gobierno del Reino de Hawái, que fue secuestrado por estos insurgentes, a lo que se llamaría el Territorio de Hawái en 1900. Y luego, en 1959, el Congreso de Estados Unidos cambió el nombre del Territorio de Hawái al Estado de Hawái. Y aquí estamos hoy, sin tratado, pero con leyes internas aprobadas por Estados Unidos que se imponen en un país extranjero. De hecho, eso es un crimen de guerra. Eso es usurpación de soberanía durante la ocupación militar. Estados Unidos ha reconocido eso como un crimen de guerra desde la Primera Guerra Mundial, cuando acusaron a Austria, Bulgaria y Alemania de usurpación de soberanía al imponer sus leyes dentro del territorio del Reino de Serbia. Así que cuando empiezas a verlo desde el marco del derecho internacional, las cosas comienzan a tener sentido. Una regla particular del derecho internacional es que distingue entre el gobierno del Estado y el Estado mismo, porque el Estado es un sujeto del derecho internacional. Un gobierno es un sujeto del derecho interno, ya sea constitucional o de otro tipo, ¿verdad? Y hay una regla que dice que cuando derrocas militarmente al gobierno, eso no transfiere la soberanía al ocupante. Eso simplemente permite al ocupante ejercer temporalmente el control de esa soberanía, administrando las leyes del Estado ocupado, hasta que haya un tratado de paz que transfiera o ceda el país al conquistador, o ponga fin a la ocupación. Así que eso resume bastante bien la narrativa que ahora es precisa, la cual estamos enseñando en la Universidad de Hawái. The narrative that is now accurate that we are teaching at the University of Hawaii. Thank you very much for that history lesson and that correction. Muchas gracias por esa lección de historia y por corregir mi comprensión de la situación. Recuerdo el artículo que publicaste o pusiste en Internet hace bastantes años. Uno de los comentarios que hiciste allí es lo similar que es el caso de Hawái con Crimea, o cómo Rusia ha estado manejando Crimea, si recuerdo correctamente. Lo que estamos viendo en este momento es exactamente eso. Esta discusión global sobre anexión, ocupación y qué leyes se aplican en Europa. Los europeos y los estadounidenses dicen que es indignante e inaceptable que Rusia esté anexando Crimea e intentando anexar varios oblasts en Ucrania. Al mismo tiempo, vemos a los mismos gobiernos completamente contentos con que Israel ocupe todos estos territorios de Palestina. Occupying all of these territories that it's occupying from Palestine. At the same time, we have the International Court. Al mismo tiempo, tenemos la Corte Internacional de Justicia que ha dictaminado que aunque Israel está ocupando este territorio palestino desde 1967, eso no lo hace legal. Israel tiene que desocupar esos territorios. Usted mismo presentó un caso en 1997 ante la Corte Permanente de Arbitraje, que en realidad está en el mismo edificio que la Corte Internacional de Justicia, pero es un tribunal separado. También está tratando de usar el derecho internacional. Y a menudo me he encontrado con el argumento de personas que dicen que el derecho internacional no importa. Lo que importa es el poder. Las personas con las armas son las que realmente toman las decisiones. ¿Puede reaccionar a eso? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre lo que está sucediendo y los poderes del derecho internacional para rectificar estas situaciones? Claro. Permíteme retroceder un poco para poner esto en contexto, de modo que tú y tu audiencia puedan entender cómo abordar nuestra situación particular. Lo importante es saber que ninguna situación en todo el mundo que trate con relaciones internacionales es idéntica o similar. Son muy únicas y distintas, muy geopolíticas, con su propia historia y sus propias circunstancias. Así es como llegué a desarrollar el enfoque a la luz de la falta de comprensión de las personas sobre lo que es el derecho internacional, especialmente aquí en las islas hawaianas. Pero también el hecho de que el derecho internacional establece ciertos puntos. Tengo experiencia en el ejército de los Estados Unidos. Me retiré como capitán. Fui oficial de artillería de campaña. Y una cosa que fue mi momento de revelación fue en 1990.
Estaba en Fort Sill, Oklahoma, pasando por el curso avanzado de oficiales como capitán cuando estalló la Primera Guerra del Golfo. ¿De acuerdo? Así que estábamos recibiendo información en vivo de la Guardia Republicana de Saddam Hussein invadiendo Kuwait, derrocando al gobierno y llevando a ese gobierno al exilio en Riyadh. Así que estábamos recibiendo información en vivo. Y según los manuales de campo del ejército, sabíamos que el FM 2710 dice específicamente que la ocupación no transfiere la soberanía al ocupante, sino el ejercicio temporal de esa soberanía a través de un gobierno militar para administrar las leyes del Estado ocupado hasta que haya un tratado de paz. Así que esas son las regulaciones del ejército, que son parte del derecho internacional humanitario, o lo que habríamos llamado en ese entonces cuando estaba en el ejército, el derecho de los conflictos armados, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo era expulsar a los iraquíes, ya sabes. Y yo no estaba en el teatro de operaciones, pero estaba en los Estados Unidos continentales, recibiendo inteligencia en vivo a través del entrenamiento de batalla, lo que llamamos el curso avanzado de oficiales. Así que estábamos recibiendo inteligencia en vivo. Algunos de nosotros estábamos siendo desplegados para artillería de campo. Pero cuando regresé a casa en 1992, 2 años después, mi abuela me dice que necesito conocer mi genealogía, ¿verdad? Y la genealogía es muy importante en la cultura hawaiana. Así que comencé a investigar mi genealogía y la encontré. Y naturalmente me llevó a muchas áreas, pero más importante, a 1893. Porque podía, ya sabes, como, ¿qué pasó en 1893 cuando mi bisabuelo tenía 13 años? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde vivían? Esa fue mi aproximación, solo para entender quiénes eran mis bisabuelos, ¿verdad? Y luego naturalmente me adentré en lo que sucedió en 1893. Y como exoficial, como oficial en ese momento, quería obtener información real, no leer artículos de periódicos. Y encontré el informe Blount, encontré el mensaje de Cleveland al Congreso, encontré todos estos documentos gubernamentales. Y comencé a darme cuenta rápidamente, Dios mío, lo que sucedió con Kuwait, con Saddam Hussein. Fue exactamente lo que sucedió en el Reino de Hawái con el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Benjamin Harrison, ¿verdad? Cuyo embajador ordenó el desembarco de tropas estadounidenses. Ese fue un predecesor del presidente Cleveland. Y ahí fue cuando me di cuenta de que fue el gobierno el que fue derrocado, no el país. Ese fue mi momento de revelación. La siguiente pregunta sería, ¿cómo adquirió Estados Unidos Hawái como país? Resolución conjunta de anexión. Eso es exactamente lo que hizo Saddam Hussein. Proclamó que la anexión se llevó a cabo mediante una ley interna. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Hawái está ocupado. Así que tuve que considerar cómo abordar la situación puramente como oficial del ejército. Bueno, primero, tuve que retirarme. Descubrí que estaba en el ejército equivocado y ya había servido 10 años. No tenía animosidad, me encantaba estar en el ejército. Así que me considero haber sido un mercenario. Pero lo que necesitaba hacer era utilizar mi entrenamiento militar para idear cómo abordar esta batalla particular mía, ¿verdad? No es una batalla física. A través de mi investigación y recopilación de información bajo lo que llamamos en el ejército el proceso de estimación de mando, elaboré un plan estratégico para abordar este problema, ¿verdad? De Hawái siendo ocupado, pero nadie lo sabe. Así que fue en 3 fases. La fase 1 es la verificación del Reino de Hawái como un estado independiente. Aquí es donde necesitamos que algún organismo internacional reconozca o verifique que de hecho el Reino de Hawái sigue existiendo desde el siglo XIX. Así que no se trata de convertirse en un nuevo estado como Palestina, está tratando de ser reconocido universalmente. Vamos a partir de la premisa de que en el siglo XIX, Hawái ya era reconocido universalmente como un estado independiente. ¿Qué organismo haría eso? No teníamos idea en ese momento. Una vez que consigamos que un organismo verifique que el Reino de Hawái sigue existiendo, pasamos a la fase 2, la exposición de la condición de estado de Hawái.
exposure of Hawaiian statehood. And exposure of Hawaiian statehood would be Y la exposición de la condición de Estado de Hawái implicaría exponer la condición de Estado de Hawái económica, política y legalmente. very uncomfortable. La fase 2 es donde se vuelve muy incómodo, porque ahora lo que pensabas que sabías se desmoronará debido a la realidad del Estado hawaiano y su existencia. La fase 2 se moverá naturalmente hacia lo que se llamará cumplimiento. El periodo de cumplimiento donde el Estado de Hawái, dado que tienen el control efectivo del territorio hawaiano, no el gobierno federal, sino el Estado de Hawái, tendría que transformarse en un gobierno militar bajo la ley de ocupación para administrar las leyes del Estado ocupado, en este caso, el Reino de Hawái, hasta que haya un tratado de paz. In this case, the Hawaiian Kingdom, until there's a treaty of peace. When a treaty of peace comes into play, and it comes into effect, Cuando un tratado de paz entra en juego y entra en vigor, entonces la fase 3 es la restauración a su estado original antes de la invasión. Así que esas son las 3 fases en esta estrategia. Y lo que vamos a hacer es aplicar o aprovechar la soberanía estatal hawaiana a través de la guerra legal, no la guerra legal. El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Dunlap, afirmó que la guerra legal es la utilización de la ley para lograr objetivos militares. Bien, vamos a usar la ley para lograr objetivos militares. La fase 1 se logró en 1999, cuando la Corte Permanente de Arbitraje aceptó una disputa para resolución titulada Lance Larson contra el Reino de Hawái. titled Lance Larson versus the Hawaiian Kingdom. And in this case, Lance Larson, who was Y en este caso, Lance Larson, quien fue condenado por un jurado a través de un juicio injusto, porque no fue bajo la ley del Reino de Hawái, sino bajo las leyes de los Estados Unidos. Se deriva de crímenes de guerra, y tener un juicio por un tribunal que no tiene jurisdicción es una grave violación de la Convención de Ginebra de 1949, la Cuarta Convención de Ginebra, privando a una persona protegida de un juicio justo y regular, ¿verdad? Así que, debido a que fue condenado y encarcelado, su abogado en su nombre alegaba que el Consejo de Regencia era responsable por permitir que las leyes estadounidenses se impusieran en el Reino de Hawái, lo que llevó al encarcelamiento de su cliente en virtud de un juicio injusto. incarceration by virtue of an unfair trial. Okay. So it was a tort type of an issue. So we're the defendants in it. Entonces, era un tipo de problema de responsabilidad civil. Así que somos los demandados en este caso. No somos la parte que inicia el proceso. Ahora, bajo el artículo 47 de la Convención de la Corte Permanente de Arbitraje, Solución Pacífica de Controversias Internacionales, el tratado que formó la Corte, el artículo 47 permite a los estados no contratantes tener acceso a la Corte Permanente de Arbitraje para la resolución de disputas. Todos esos países que se han convertido en estados contratantes, incluidos Estados Unidos, Alemania y Suiza, tienen acceso automáticamente a las instalaciones para la resolución de disputas. Así que sabía que para que pudiéramos pasar la fase 1, la Corte Permanente de Arbitraje tendría que reconocer la existencia continua del Reino de Hawái. We'll have to recognize the Hawaiian Kingdom's continued existence. And this was not a case set up. Y este no fue un caso preparado entre nosotros. No, este fue un caso real de responsabilidad, ¿verdad? Así que cuando se inició el caso el 8 de noviembre, el abogado de Larson, la señora Nina Parks, presentó un aviso de arbitraje. El 8 de noviembre se inició un aviso de arbitraje. Lo que la Secretaría necesitaba hacer era, en primer lugar, determinar si se trata o no de una disputa internacional. Y una de las partes tiene que ser un Estado, ¿verdad? Para que sea una disputa internacional. Una vez que es un Estado, el siguiente paso es un Estado contratante o un Estado no contratante. Contracting state or a non-contracting state. So this goes to the standing of the parties. Entonces esto se refiere a la legitimación de las partes, ¿verdad? Antes de que el tema de la jurisdicción sobre la materia llegue ante un tribunal que se formará. En este caso será un tribunal ad hoc. Así que recibí una llamada del secretario general Van den Hout. Es un ciudadano holandés. Y me notificó y dijo que la Secretaría no puede encontrar evidencia de que el Reino de Hawái haya dejado de existir. Bien, porque bajo el derecho internacional hay una presunción de continuidad a menos que tengas evidencia refutable en contrario. Eso lo entendí. Y luego afirmó que reconoce que el tratado hawaiano-holandés no ha sido terminado.
Y estas fueron sus palabras para mí. And then, this was his words to me. He says, in order to maintain the integrity of this case, Dijo que, para mantener la integridad de este caso, porque están caminando sobre alfileres en La Haya, recomendó encarecidamente que el gobierno hawaiano, con el consentimiento del abogado de Lance Larson, proporcionara una invitación formal a los Estados Unidos para unirse al arbitraje porque iban a formar el tribunal ad hoc. Esta era la etapa jurisdiccional institucional, ¿verdad? Así que eso fue en febrero de 2000. En abril, la señora Parks, la abogada de Lance Larson, y yo viajamos a Washington, D.C. y tuvimos una reunión por conferencia telefónica con John Crook, del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien fue asignado a nuestro caso. Y le expliqué que estoy con el Consejo de Regencia representando al Reino de Hawái y tenemos una disputa en la Corte Permanente de Arbitraje. Lo primero que dijo fue, ¿y la Corte Permanente de Arbitraje aceptó este caso? Sonreí y dije, sí. De hecho, hubo un secretario general, Van den Hout, que recomendó que le enviáramos una invitación formal para unirse al arbitraje, para básicamente explicar cómo puede imponer la ley estadounidense dentro del territorio hawaiano sin su consentimiento. Así que básicamente reduje nuestra conversación a un escrito y se lo envié, indicando que esto es lo que cubrimos con la invitación formal. También envié una copia a la Corte Permanente de Arbitraje. Y 2 semanas después, 3 semanas después, recibo una llamada de la vicesecretaria general. Me dice que su nombre es Phyllis Hamilton. Dice que la Embajada de Estados Unidos ha respondido a la invitación y que declinaron respetuosamente unirse al arbitraje, pero pidieron permiso al gobierno hawaiano y al abogado de Lance Larson para tener acceso a todos los registros y alegatos del caso. Y dijimos, absolutamente. Así que llegamos a un acuerdo con ellos para el acceso. El tribunal se formó el 7 de junio de 2000. Se presentaron alegatos y se celebró una audiencia oral en la Corte Permanente de Arbitraje el 7, 8 y 11 de diciembre, jueves, viernes y lunes. Ahí es donde decidimos iniciar la fase 2 de la exposición de la condición de Estado de Hawái. Y si tienes la oportunidad de ver el documental de la audiencia, comienzas a ver nuestro enfoque para asegurar que estamos registrando la estadidad de Hawái y exponiéndola. Ahora, eventualmente Lance Larson no pudo mantener una demanda contra el Consejo de Regencia porque se topó con lo que se llama la regla del tercero indispensable, donde no éramos directamente responsables de violar sus derechos. Pero él alegaba que éramos responsables de la violación de sus derechos por parte de otra persona, que sería Estados Unidos, y el juicio injusto y su encarcelamiento. Así que sin la participación de Estados Unidos en los procedimientos, Lance Larson no pudo avanzar contra el Consejo de Regencia. Y fue entonces cuando salió un laudo arbitral. Y en ese momento, antes de que se emitiera el laudo arbitral, el último día de la audiencia, el 11 de diciembre de 2000, recibimos una llamada del Dr. Bill Sagara, el embajador de Ruanda asignado a Bélgica. El viernes anterior, 8 de diciembre, hubo una audiencia sobre Congo contra Bélgica. Se trataba de una orden de arresto para el ministro de Asuntos Exteriores de Congo por genocidio. Bélgica estaba tratando de argumentar que hay una excepción en sus leyes respecto a la orden de arresto que solo se limita a su territorio. Estaban argumentando que la excepción era por violaciones de derechos humanos y genocidio. Así que estábamos realmente en la audiencia. Los árbitros en nuestro caso eran muy conocidos. El profesor James Crawford era el árbitro presidente y el profesor Christopher Greenwood de la London School of Economics and Political Science, un especialista en la ley de ocupación. Y luego también Gavin Griffith, el Dr. Gavin Griffith, ex procurador general de Australia. Así que ellos, el viernes, pidieron que hiciéramos un receso para que pudiéramos cruzar el pasillo y escuchar el veredicto,
el fallo de la Seehoka. Y fue allí donde el embajador de Ruanda estuvo presente porque era un sobreviviente Tutsi. Se enteró de la presencia de Hawái en el Palacio de la Paz. Fue a los registros de la Corte Permanente de Arbitraje, los revisó y pudo acceder a todos los registros porque hicimos posible que no solo Estados Unidos tuviera acceso a todos los registros y alegatos, sino también cualquier país. Cuando nos llamó el lunes por la noche después de la última audiencia, dijo que tenía información importante que transmitirnos si podíamos reunirnos con él en Bruselas, Bélgica. Así que lo hicimos. Tomamos el tren, yo y la agencia consular, éramos parte del equipo legal, y allí tuvimos esta reunión privada con el Dr. Bill Zagara en un café que estaba cerrado solo para nosotros, ¿verdad? Y él dice que su gobierno en Kigali ha estado revisando todos los alegatos y los registros, y está claro que Hawái está ocupado, y esto no puede ser tolerado. Ruanda, con el consentimiento de la regencia consular, está preparada para informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas para ponernos en la agenda sobre la ocupación de Hawái. Pedí ser excusado para que yo y mi equipo legal pudiéramos hablar, porque esta era una decisión muy importante que teníamos que tomar. Nos estamos moviendo de una montaña a otra montaña, pero nuestra gente en casa no tiene idea de lo que está pasando, ¿verdad? Se entendió que esto era prematuro, así que me volví a sentar frente al embajador y le transmití nuestro sincero agradecimiento. Pero no podemos aceptar esta oferta en este momento, porque nuestra gente en casa ha sido sometida a la desnacionalización. Su conciencia nacional ha sido borrada desde que Estados Unidos tomó el control a través de la americanización, y nos han hecho creer una narrativa que no es cierta. Necesitamos volver a casa y abordar eso. Así que nos agradeció. Terminamos nuestra reunión y regresamos a La Haya. En una reunión que tuvimos en los Países Bajos, se decidió que dado que ya tenía una licenciatura de la Universidad de Hawái, volvería a la universidad, ingresaría al programa de posgrado en Ciencias Políticas, obtendría mi maestría y mi doctorado especializándome en Relaciones Internacionales y Derecho, y comenzaría a exponer la existencia del reino hawaiano como se supone que debe ser según el derecho internacional. Y eso es lo que llevó al establecimiento de la Sociedad Hawaiana de Derecho y Política, y luego al Diario Hawaiano de Derecho y Política, múltiples tesis de maestría, doctorados, artículos más extensos, y es solo una plétora de información que se ha vuelto internacional. De hecho, Dennis Riches, un colega mutuo nuestro, hizo un reportaje sobre esto, sobre el Consejo de Regencia y el gobierno en funciones, abordando los problemas a nivel internacional. Así que ahí es donde estamos ahora. Entonces, lo que nos ha llevado a donde estamos ahora es que en 2019, a través de la exposición, al argumentar casos en la corte, al mostrar evidencia, el reino todavía existe y los tribunales del estado de Hawái no existen. Y si procedes, es un juicio injusto, lo cual es un crimen de guerra. Se estaba exponiendo mientras se cometían crímenes de guerra con impunidad. Y si las víctimas se dan cuenta o no de que son víctimas, bueno, son víctimas, ¿verdad? Y la razón por la que no se dieron cuenta de que son víctimas es por el crimen de guerra de la desnacionalización, que les llevó a creer algo que no es cierto. Así que eso llevó gradualmente a la formación de la Comisión Real de Investigación, y eso fue en 2019. Lo que necesitábamos hacer era construir la credibilidad de la Comisión Real de Investigación. El subdirector de la comisión, el profesor Federico Lenzerini de la Universidad de Siena. Es profesor de Derecho Internacional, y necesitábamos incorporar opiniones legales. Así que el profesor Matthew Craven, de la Universidad de Londres, escribió una opinión legal sobre la continuidad del Reino de Hawái como Estado bajo el derecho internacional. Básicamente, el derecho internacional consuetudinario dice que el reino existe, y la opinión legal puede explicar eso. Eso también se considera una fuente de derecho internacional. La escritura de académicos y estudiosos no ha sido refutada,
y eso fue en 2001. El profesor Federico Lenzerini también escribió una opinión legal sobre las violaciones de derechos humanos en el reino de Hawái durante la ocupación. Luego pudimos obtener una opinión legal de un experto muy reconocido en derecho penal internacional, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y violaciones de derechos humanos, el profesor William Shabas de la Universidad de Middlesex, Londres, quien redactó una opinión legal sobre los crímenes de guerra que se están cometiendo en el reino de Hawái desde 1893. Identificó ciertos crímenes de guerra bajo el derecho internacional consuetudinario, que incluyen la usurpación de soberanía durante la ocupación militar y la desnacionalización. También identifica los elementos de los crímenes que deben cumplirse para el enjuiciamiento penal. Así que estamos en ese nivel de seriedad, no solo educación y exposición. Ahora es responsabilidad. Y en este momento, estamos en conversaciones con el liderazgo senior del estado de Hawái para transformarse en gobierno militar. Y si los altos funcionarios de la Guardia Nacional del Ejército no hacen lo que se supone que deben hacer, se les descarta. Y eso es lo que llamamos guerra jurídica, ¿verdad? Aprovechando la soberanía estatal. Entonces, ahora tienes una historia de 25 años de participación en procedimientos legales para rectificar un error que se cometió a tu país hace 130 años. Pero uno de los principales obstáculos seguirá siendo la percepción pública, la desnacionalización de la población hawaiana. Si hubiera un referéndum público mañana sobre si Hawái debería seguir siendo parte de los Estados Unidos o no, supongo que tendrías una dificultad extrema para convencer a la mayoría de los ciudadanos hawaianos de votar por el reino en lugar del Estado. ¿Cuál es tu plan ahí? ¿Cuál es tu plan con la percepción pública? Porque la independencia hawaiana, o la estadidad hawaiana, el reino de Hawái, no es algo que para mí haya venido de otro lado que no sea el tuyo. ¿Cómo estás trabajando en eso? Bueno, eso es parte de la fase 2, exposición y educación. Por eso estamos a nivel institucional en la comunidad universitaria y los graduados de la Universidad de Hawái que se convierten en maestros. Ellos realmente enseñan esto en el aula. Así que tuvimos que asegurarnos de que la historia legal y política de Hawái fuera institucionalizada y no politizada, ¿verdad? Necesitaba ser comprensiva, necesitaba ser entendida. Y obviamente puedo decir que hemos tenido éxito, pero en el punto donde, bueno, ¿qué pasaría si se propusiera un referéndum hoy? Bueno, mi punto sería, ¿quién está proponiendo ese referéndum, verdad? Según la ley del Reino de Hawái, eso sería el gobierno hawaiano. Si un referéndum es realizado por los Estados Unidos, eso es una usurpación de soberanía. Estás hablando de un crimen de guerra para empezar. Y luego también estás aprovechando el hecho de que ya han sido desnaturalizados y no tienen una conciencia nacional debido a lo que se hizo anteriormente cuando el país fue tomado. Así que el problema entre el Reino de Hawái y los Estados Unidos es un problema entre dos estados. No es un problema entre los pueblos de los estados. No, son dos estados. Y los estados bajo el derecho internacional están representados por sus gobiernos, ya sea ocupados o no ocupados. Y el caso fundamental que es importante aquí tener en cuenta, que llega al corazón de la soberanía estatal, es el caso fundamental del Lotus, el caso Lotus, el SS Lotus. La disputa fue entre, creo, Francia y Turquía, ¿verdad? Y la Corte Permanente de Justicia Internacional declaró en su decisión. Ahora bien, la primera y principal restricción impuesta por el derecho internacional a un Estado es que, a falta de una norma permisiva en contrario, no puede ejercer su poder de ninguna forma en el territorio de otro Estado. En este sentido, la jurisdicción es ciertamente territorial. No puede ser ejercida por un Estado fuera de su territorio, excepto en virtud de una norma permisiva derivada de la costumbre internacional o de un tratado. Entonces, un referéndum, ¿por qué autoridad?
¿Es eso algo que Estados Unidos está proponiendo? Y para que la gente vos o a vivir siendo parte de los Estados Unidos. And for the people to vote and say, oh, we want to stay a part of the United States, we were never part of the United States. We're occupied. There is no treaty. Nunca fuimos parte de los Estados Unidos. Estamos ocupados, no hay tratado de cesión. Así que este enfoque de guerra legal puede cortar a través de estos tipos de políticas que pueden surgir. Pero por mi experiencia, la gente en el gobierno federal, la gente en el ejército de los Estados Unidos, en el ejército con el que he estado comunicándome, lo ve. Es claro, y eso es importante. La capacidad de ver a la luz, de como escribió una vez el novelista británico Dresden James, "Within adrent things en maritiutigo e pasmen hecomer generación, la verdad peza completamente si absurda y su portavoz, un lunático delirante." Así que hemos pasado de loxing a una comprensión integral. So we have moved from lunacy to now comprehensive understanding. Aren't you afraid that at some point, especially if you get ¿No tienes miedo de que en algún momento, especialmente si tienes más éxito en la percepción pública, puedas ser acusado de traición o secesionismo? Estoy bastante seguro de que los Estados Unidos tienen leyes que prohíben eso e imponen castigos. ¿No tienes miedo de tal resultado? Are you afraid of such an outcome? Well, treason, the U.S. treason. Bueno, la ley de traición de Estados Unidos es una ley estadounidense limitada al territorio de Estados Unidos. No se aplica fuera de su territorio. Estamos en un estado ocupado. Si hubiera alguna ley de traición que se aplicara, sería la ley del Reino de Hawái sobre traición, no la ley de Estados Unidos. Ahora, con el ejército de Estados Unidos aquí, están sujetos a la ley de ocupación. Esa es pura regulación del ejército que conozco muy bien porque estuve en el ejército. No es un problema de, se podría decir, el factor miedo. Cuando estaba en el ejército, está orientado a la misión, lograr la misión o completar la misión. Y hasta ahora las cosas se están moviendo bastante bien. De hecho, el gobierno federal nunca se ha enfrentado a nosotros de ninguna manera, forma o manera, especialmente desde la Corte Permanente de Arbitraje. Eso lo resolvió. Quiero decir, incluso aceptaron que el Reino de Hawái existe como un estado. Accepted the Hawaiian Kingdom exists as a state. This is fascinating to me because Sabes, esto me resulta fascinante porque esperaría que ocurriera lo contrario. Y déjame decir por qué. Porque lo que estamos viendo en otros dominios de la política de gran poder y el lado estadounidense de la guerra legal es que Estados Unidos está en un momento de su desarrollo en el que intenta expandir su soberanía a otras jurisdicciones. Y el caso principal para mí es Julian Assange, a quien Estados Unidos ahora ha establecido como responsable ante la ley estadounidense, incluso siendo un ciudadano australiano que estaba en el Reino Unido mientras publicaba documentos. Pero la afirmación de la Fiscalía en Estados Unidos y el acuerdo de culpabilidad que ocurrió al final, que Assange firmó, establece que él violó la ley estadounidense y es responsable ante la ley estadounidense, pero luego, bajo la ley estadounidense, fue liberado mediante un acuerdo de culpabilidad. Pero esto establece que la ley interna de Estados Unidos se aplica a los ciudadanos extranjeros en el extranjero. Y así estamos viendo que Estados Unidos está extendiendo sus tentáculos legales al exterior. Ahora, lo que me estás diciendo es básicamente lo contrario. Es como si realmente dijeran que el gobierno federal de Estados Unidos acepta que este enfoque judicial tuyo está bien, no lo combaten. Bueno, la diferencia entre Julian Assange y nuestra situación es que se alega que él violó la ley estadounidense, lo que llevó a una acusación dentro de los Estados Unidos. Y la única manera en que los Estados Unidos podrían obtenerlo es a través de la extradición, que sigue siendo derecho internacional. Ahora, si el gobierno del lado opuesto se niega, eso es un asunto relacionado con el tratado de extradición. En nuestro caso, no estamos violando ninguna ley estadounidense que esté en los Estados Unidos. Estamos en un territorio ocupado llamado el Reino de Hawái. Así que es importante que nuestro estatus como Estado, que siempre hemos mantenido bajo el derecho internacional consuetudinario, es lo que establece el estándar sobre cómo puedes relacionarte entre sí, incluso como un territorio ocupado, ¿verdad? Even as an occupied territory, right? So
Entonces, sí, la soberanía estatal socava completamente cualquier cosa que los Estados Unidos pudieran hacer, porque entonces estarían cometiendo crímenes de guerra, y ahora está a la vista. En todo caso, deberían haber detenido los procedimientos en La Haya para decir que el Estado de Hawái existe, no el Reino de Hawái como Estado, sino el Estado de Hawái. No pudieron, porque la creación del Estado de Hawái es en virtud de una ley estadounidense aprobada por el Congreso en 1959. No hay tratado, ¿verdad? Y en todo caso, eso fue parte de la disputa sobre la imposición ilegal de la ley estadounidense y si el Consejo de Regencia es responsable por permitir que se impongan leyes estadounidenses. Eso es muy afirmativo de la existencia del país y está incluso en el sitio web de la Corte Permanente de Arbitraje. Y dice, junto al demandante y el demandado eran el demandado. Dice Reino de Hawái y entre paréntesis dice Estado, al igual que el Estado de Filipinas en el caso del Mar de China Meridional, ¿verdad? Estados Unidos, cuando tuvieron una disputa con Ecuador, al lado de su nombre decía Estado. Así que ya hemos abordado eso en 1999, estableciendo ese marco de que, somos un Estado. Esto no cuestiona si existimos o no. No, sí existimos. Y recuerdo que antes de que la Secretaría pudiera confirmar al Reino de Hawái como un Estado para propósitos jurisdiccionales, ella me llamó y estaba pidiendo información adicional sobre la historia legal de Hawái. Así que le proporcioné la información según lo solicitado. Y la conocí cuando estuvimos allí para las audiencias orales. Y ella admitió, wow, ustedes, esto debe ser tan importante y monumental que están de vuelta en esa arena internacional. Ella dijo, no pude encontrar ninguna evidencia de que ustedes dejen de existir. Así que el tema del Reino de Hawái como un Estado independiente, utilizamos el derecho internacional porque eso se llama soberanía estatal, ¿verdad? Así como cada país habla de eso, porque esa es la piedra angular del derecho internacional, la soberanía estatal. Estamos directamente en ello. Y eso corta las narrativas falsas o las mentiras que continúan. Pero en cuanto a los funcionarios del gobierno, bueno, lo ven claramente. Y todos simplemente no saben qué hacer. Bueno, por eso somos nosotros, el Consejo de Regencia, sabemos qué hacer. De hecho, elaboramos un plan operativo sobre exactamente cómo se transita del Estado de Hawái a un gobierno militar con tareas esenciales e implícitas. Está todo ahí. Está todo ahí. Entonces, esto no es, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, nos estamos moviendo hacia el cumplimiento. Y ahora, si ciertos funcionarios en el Estado de Hawái, del Ejército, de la Guardia Nacional, que son responsables de la transición bajo las regulaciones del Ejército de los Estados Unidos, se ven sometidos a un informe de crímenes de guerra, y eso se está extendiendo. Y muchos oficiales del ejército me están hablando diciendo, wow, yo dije, oye, solo cumple con tu deber. ¿Qué tribunal usarías para eso si no reaccionan? ¿A dónde los llevarías? Bueno, en cuanto a los informes de crímenes de guerra, proporcionamos la base, el actus reus y mens rea necesarios, la base probatoria para ello. Ese tema de crímenes de guerra, que no tiene prescripción, puede ser abordado por miembros de la Corte Penal Internacional. Hay un error común por ahí que la gente piensa que la Corte Penal Internacional es el tribunal principal de procesar crímenes de guerra. No, no lo es. La jurisdicción complementaria, estos son gobiernos que firmaron el Estatuto de Roma que tienen ese primer deber, ¿verdad? Además, ya seas un Estado contratante del Estatuto de Roma o no, como el Reino de Hawái, no somos un Estado contratante. Aún tenemos la responsabilidad de proteger a la población de crímenes de guerra que se cometan dentro de su territorio. Ese es uno de los pilares del derecho internacional. Así que para nosotros, no estamos impulsando el enjuiciamiento. No, estamos reuniendo pruebas para ser enjuiciados. Aquí no hay un plazo de prescripción. Y cuando se establezca el gobierno militar, es su deber enjuiciar a los criminales de guerra
tal como lo hizo el general MacArthur cuando Japón fue ocupado de 1945 a 1952. Entonces, en nuestro caso, sucederá ya sea por el gobierno militar que se establecerá, o cuando la ocupación llegue a su fin, el gobierno del Reino de Hawái. Pero una cosa de la que la gente debe estar consciente, y lo menciono a la atención de muchas personas aquí en Hawái, es que en 2022, Alemania procesó y condenó a un criminal de guerra nazi, una mujer de 97 años. Así que como no hay un plazo de prescripción, la gente debe tener cuidado. No vivan en el ámbito del poder pensando, bueno, esto va a terminar bastante pronto. La ley seguirá ahí y van a ser procesados. Me aseguraré de que sean procesados porque tenemos que hacer cumplir la ley de ocupación. 131 años, Pascal, es demasiado tiempo. 131 years, Pascal, is too long. And the only reason why it lasted that long. Y la única razón por la que duró tanto tiempo es por el crimen de guerra de la desnacionalización, donde obliteraron la conciencia nacional en las mentes de los escolares. Eso comenzó con la generación de mis abuelos. Para cuando llegó a mi papá y mi mamá no sabían nada. Ya estaba institucionalizado, fuera de la vista, fuera de la mente. De hecho, fui a una academia militar después de graduarme para convertirme en oficial del ejército de los Estados Unidos. Fue solo al mirar hacia atrás en nuestra historia que comencé, sin saberlo, a restaurar mi conciencia nacional a partir de registros que no tenía antes. Me gusta decir que es como la película The Matrix, ¿verdad? Matrix 1. Y no puedes ver la Matrix hasta que tomas la píldora roja. Sabes, hasta que tomas la píldora roja estás viviendo en la Matrix. Y eso es una sociedad ficticia y fabricada, ¿verdad? Nosotros lidiamos con la realidad. Y es importante que sea basada en reglas, históricamente precisa, el enfoque sea integral y factible y todo encaje dentro del derecho internacional. Así que somos muy afortunados de poder hacer esto a través de la guerra legal, porque no estamos involucrados en la guerra como lo fue en 1893 con los Marines de Bosnias, donde podría haber ocurrido un derramamiento de sangre. Eso ha cambiado ahora. Así que ahora es un nuevo entorno y solo estamos tratando con personas que no saben. Ahora, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el oponente? Dirían ellos. No son individuos. Se llama ignorancia. La ignorancia es el enemigo, y es a través de la educación y la exposición mediante la guerra legal que lidiamos con la ignorancia. Y ahí es donde estamos actualmente. Mucha de nuestra gente aquí, bueno, lo ve. Ven el cambio. Debo admitir, al regresar a la universidad después de volver de La Haya en diciembre de 2000, en aquel entonces estaba muy centrado en la narrativa falsa de que los nativos hawaianos son similares a los nativos americanos, como una tribu india americana. El uso de la colonización y la indigeneidad prevalecía. Hoy en la universidad, Hawái está ocupado. Crímenes de guerra. Es una clase de instrucción. Son artículos más grandes, artículos revisados por pares, tesis de maestría, disertaciones de doctorado. Master's theses, PhD, dissertations. That is, I can say, Es decir, puedo decir que hemos tenido éxito en implementar esa parte de la fase 2, la exposición. Ahora estamos avanzando hacia el cumplimiento, y ahí es donde la situación se pone seria. Y lo que animo a la gente a hacer es no interponerse entre la rueda y el camino, porque va a ser contundente. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que tomes la decisión correcta. Si no, vas a ser responsable, especialmente como oficial del ejército, porque sé lo que se espera de los oficiales del ejército. Y hay una regla, una doctrina legal llamada responsabilidad de mando por crímenes de guerra. Así que la responsabilidad de mando bajo las regulaciones del ejército se remonta al enjuiciamiento del general Yamashita, quien no detuvo los crímenes de guerra cometidos por soldados japoneses contra civiles y prisioneros de guerra estadounidenses, lo que llevó a su enjuiciamiento y eventual ejecución. Se convirtió en una doctrina legal en el ejército estadounidense,
Así que si un comandante superior, en este caso, el oficial del ejército más alto en territorio ocupado, que sería el oficial más alto de la Guardia Nacional del Ejército del Estado de Hawái, es consciente de que se están cometiendo crímenes de guerra y no los detiene, entonces él mismo sería un criminal de guerra y sería sometido a un consejo de guerra por incumplimiento del deber y por no cumplir con una regulación. El crimen de guerra que habría cometido sería un crimen de guerra por omisión. Y ya hemos elaborado esos informes sobre altos funcionarios del ejército en Hawái que no cumplieron con su deber, incumplimiento del deber, y no cumplieron con una regulación. Entonces, Pascal, lo que tengo, que muchos otros en el mundo académico del derecho internacional pueden no tener, es experiencia militar. Entiendo cómo funciona el derecho internacional en un conflicto armado. Tuvimos que hacerlo como oficiales porque podíamos ser responsables. Cuando obtuve mi doctorado en ciencias políticas, con especialización en relaciones internacionales, solo agudizó mis habilidades como exoficial del ejército. Todavía soy, como lo llamamos, un redlick, un oficial de artillería de campaña. Pero mi formación académica, mi investigación ha agudizado estos temas. Y eso es lo importante. Tiene que presentarse de una manera que no divida a las personas, sino que explique situaciones con prescripciones correctivas, pero aún basadas en la ley. Y eso es muy importante. Admiro mucho ese enfoque, porque es un enfoque operativo para la resolución de problemas y aborda este horrible problema de estar a merced de los estados o los gobiernos que reclaman poder sobre nosotros. En cierto sentido, todo el enfoque del derecho de los derechos humanos es asegurarse de que los individuos estén al menos mínimamente protegidos. Vemos cómo esto falla una y otra vez, pero también vemos cómo no nos rendimos y seguimos intentándolo. Este es un enfoque extremo de intentar cambiar las imágenes sin derramamiento de sangre, de pexis subenes de sen. Without bloodshed, but in the way that they're supposed to be. Entonces, si puedo agregar un punto más que hace que nuestra situación hoy sea única y diferente de 1893, ¿verdad? En 1893 tenías a los marines estadounidenses que eran extranjeros. Ese era un ejército extranjero que invadió mi país en ese entonces, ¿verdad? Mi bisabuelo tenía 13 años cuando eso sucedió, ¿de acuerdo? Y los insurgentes que establecieron eran sus títeres, ¿verdad? Sería algo similar a una incursión rusa en la frontera oriental de Ucrania y el establecimiento de gobiernos propios. Esos son títeres, ¿verdad? Antes de que ocurriera la invasión, ¿verdad? Así que en Hawái eran un régimen títere. Y no era bueno vivir en ese momento, ¿verdad? Ellos tenían el poder. La diferencia, sin embargo, es que a través de la desnacionalización que se implementó como una política formal en 1906 por funcionarios estadounidenses entre los escolares para que hablaran inglés y solo conocieran la historia estadounidense. Eso básicamente transformó a la población aquí en no tener ninguna conciencia nacional, pero sin embargo son directamente de ellos. Las personas que trabajan en el estado de Hawái no son los insurgentes ni el ejército extranjero. Somos nosotros mismos. Son mis amigos, mi familia. Son personas en el departamento de policía dándose cuenta, Dios mío, soy un súbdito hawaiano. ¿Sabes? Entonces su conciencia nacional está siendo restaurada. Pero no estamos lidiando con el poder físico con el que nuestros antepasados tuvieron que lidiar en 1893 con los marines estadounidenses. Así que es un marco de tiempo muy diferente. Y debido a eso, es una situación muy única, muy sui generis, muy, wow, este es un caso diferente de ocupación. Y los medios para solucionar el problema. De repente nuestra gente aquí dice, espera un minuto, ¿quieres decir que no tenemos que pagar impuestos federales, lo que aumenta nuestro costo de vida? No. Espera un minuto. Atención médica gratuita bajo la ley del Reino de Hawái. Espera un momento.
Así que es ese interés propio lo que impulsa a muchos de ellos a aprender, pero comienza con la exposición y la educación desde el principio. Y a partir de ahí las conversaciones cambian. Pero entonces no soy solo el académico y el presentador comunitario o presentando a la gente en la comunidad. También soy parte del gobierno hawaiano. Y nuestro trabajo es proteger a la población de crímenes de guerra. Y es un camino cuidadoso, ¿verdad?, que necesito mostrar por mí mismo. Y tengo que asegurarme de no ser parcial. Los informes son claros, ¿verdad? Está basado en evidencia, y eso es todo. Así que mientras tanto puedo decir, aquí hay un informe de sala de trabajo. Tu predecesor eligió esa ruta. ¿Qué ruta estás eligiendo? Y luego simplemente decimos, oh, Hada, entra. ¿Estás también enmarcando esto o entendiendo esto como parte de la descolonización de Hawái? ¿O sería incorrecto enmarcarlo de esa manera? Eso es desocupación, no descolonización. Porque la colonización como teoría legal es la extensión de las leyes de un territorio que han instalado. Terra nullius, as it was called in the 19th century. And then, when that Y luego, cuando ese territorio no estatal se convierte en una colonia del Estado a través de la ocupación efectiva de su ciudadanía, después de plantar la bandera, porque se basa en una doctrina de descubrimiento, entonces podrían pasar a la descolonización, lo cual Estados Unidos hizo a través de la Revolución de 1776. Fueron descolonizados porque nunca fueron un Estado soberano. Eran una colonia británica y tuvieron éxito. Y eso sería lo mismo con respecto a la era de descolonización de la década de 1960. Pero estas eran entidades que nunca fueron estados para empezar. Y eso se relaciona directamente con el artículo 73 de la Carta de la ONU, la lista de territorios no autónomos. El Reino de Hawái nunca fue no autónomo. Era un estado independiente. Y teníamos tratados con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Suiza, Italia y España. Teníamos más de 90 embajadas y consulados en todo el mundo para 1893. Así que Hawái era un estado establecido. ¿Cómo puede alguien decir que tienes que ser descolonizado? Para ser descolonizado tienes que haber sido colonizado. Y para ser colonizado, no eras un estado, ¿verdad? Así que lo que estamos tratando aquí es la desocupación, no la descolonización. La descolonización está arraigada en muchos problemas de derechos humanos. Aquí estamos hablando del derecho de los conflictos armados, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Eso es mucho más claro, pero se aplica a nosotros, porque siempre fuimos un estado. El hecho de que nadie lo supiera, incluidos nosotros mismos, no cambia el hecho de que el Reino de Hawái existe como un estado bajo el derecho internacional consuetudinario. Quiero decir, el hecho de que algunas personas lo hayan olvidado no significa que no estuviera allí. Y sabes, esto es fascinante, porque en mis propios estudios, una de las cosas que me sorprendió enormemente es cuando miro documentos de las décadas de 1860, 1870, 80 y 90. El Reino de Hawái siempre estuvo allí. Había representantes del Reino de Hawái en Japón. Suiza tenía relaciones comerciales con el Reino de Hawái. Tengo estos los documentos de los archivos suizos. Muestran claramente el comercio con Hawái. Y solo en 1899, esa columna deja de existir con un pequeño asterisco que dice que el año anterior, el Reino de Hawái fue incorporado a los Estados Unidos. Y a partir de aquí, el comercio con las islas va a ser subsumido bajo el comercio con los Estados Unidos. Así que, en cierto sentido, formabas parte de un enfoque mucho más antiguo del Reino de Hawái, que entendía que usar el derecho internacional, incluso en las décadas de 1840, 50 y 60, es que no seguirá. Este spur para ser realmente reconocido en el siglo XIX por el Reino de Hawái fue enorme, fue muy fuerte. Y así, esta es una continuación de 2 años de usar la ley. Lo que también es importante aquí es que,
Cuando países como Suiza dicen que las cosas cambiaron después de 1898, ¿verdad? Pero antes de eso, el Reino de Hawái era independiente. Operaba como un estado independiente con relaciones comerciales. Estaban operando bajo la falsa narrativa de que Estados Unidos estaba diciendo a otros países que Hawái fue anexado por un tratado porque la resolución conjunta tenía el mismo efecto. Eso es todo lo que dijeron. El problema es que sigue siendo una resolución conjunta de anexión. Estados Unidos no podía anexar el Reino de Hawái simplemente aprobando una ley. Entonces Estados Unidos puede aprobar una ley mañana anexando Suiza, ¿verdad? No, termina en sus fronteras. Pero si impones esa ley en Suiza bajo ocupación, eso es un crimen de guerra. Eso es usurpación de soberanía. Así que la narrativa que Estados Unidos creó para ocultar la ocupación fue que Hawái fue anexado por un tratado. De hecho, está en nuestros libros de historia. No, no es un tratado. Es una resolución conjunta, un acuerdo entre la Cámara y el Senado de los Estados Unidos y firmado por el presidente McKinley. No tiene efecto más allá de las fronteras de los Estados Unidos. De hecho, en 1898, aquí hay algo importante. En 1989, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia escribió una opinión legal sobre cómo Estados Unidos puede beneficiarse de la Convención sobre el Derecho del Mar, aunque no sean parte contratante, ¿verdad? Entonces, ¿qué entidad del gobierno de Estados Unidos puede tener el efecto de crear derecho internacional? Examinaron al Congreso y dijeron, bueno, el Congreso está limitado al territorio de Estados Unidos. La Corte Suprema está limitada al territorio de Estados Unidos. Pero el presidente, como jefe ejecutivo de los Estados Unidos, es el único representante en relaciones exteriores. Así que podría hacerlo mediante una proclamación, extendiendo el mar territorial de 3 millas a 12 millas, como es en la Convención sobre el Derecho del Mar, ¿verdad? Y otros beneficios con la CEI y demás, ¿verdad? Zona económica exclusiva. Pero como parte de la narrativa o la opinión legal muy exhaustiva, analizaron si el Congreso ejerció o no soberanía más allá del mar territorial. Y mencionaron a Hawái como ejemplo, la resolución conjunta de anexión, y afirmaban que incluso congresistas y senadores decían que solo se podía hacer mediante un tratado. No tiene efecto más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que, por lo tanto, no está claro qué poder constitucional ejerció el Congreso cuando adquirió Hawái mediante una resolución conjunta. Bueno, obviamente eso no es evidencia refutable para la presunción de continuidad, ¿verdad? Pero eso fue su Y todo desde 1890 son leyes estadounidenses aprobadas por el Congreso. Así que si no estaba claro cómo el Congreso podría anexar Hawái mediante una resolución conjunta, entonces sería igualmente poco claro cómo el Congreso puede crear el Estado de Hawái por estatuto, ¿verdad? Sería igualmente poco claro cómo Estados Unidos podría crear el territorio de Hawái. Todo es ilegal, ¿verdad? Y está comenzando a desmoronarse. Ahora, nuestra situación aquí con el Consejo de Regencia es asegurarnos de que este lugar no se desmorone y perdamos el control político económico, ¿verdad? No estoy aquí para demostrar un punto, ya sabes, y luego destruir todo. No, las cosas necesitan hacerse metódicamente, ¿verdad? Así que el enfoque metódico es primero la conciencia nacional. Está bien, tenemos que abordar eso a través de lo académico, ¿verdad? Tenemos que institucionalizarlo, no politizarlo. Promover la investigación multidisciplinaria, expandir, enseñar. Luego, naturalmente, pasamos de regresar de La Haya en 2019. Después de la exposición, incluso en los tribunales del estado de Hawái, proporcionando información que no pueden negar, ahora pasamos a la rendición de cuentas. Estamos en esa etapa donde ahora puedo responsabilizarte porque ahora puedo confirmar definitivamente que la mala conducta es rara. Hasta este punto no podía, porque no sabía si tú sabías. Como resultado de la exposición y de que estés en una posición de autoridad para tomar decisiones, ahora puedo responsabilizarte
porque ahora sabes. I now can hold you accountable because now you know. Here's the flip side to exposure. Criminal culpability, just do the right thing, or you be the subject of a war criminal report. Entonces no se utiliza como una amenaza. As a threat. Se utiliza como ejercicio de nuestra autoridad como gobierno ocupado de un Estado. Government of a state. Fascinating, and I Fascinante, congratulate you fascinante. for your Y te felicito por tu enfoque pacífico para rectificar un mal que ocurrió hace 130 años, 131. 130 years ago. Doctor Keanu Sai, si la gente quiere leer más de usted o entender mejor el caso, ¿a dónde deberían ir? ¿Dónde pueden seguirlo o leer de usted? Where should they go? Where can they follow you or read from you? So I have articles. Tengo artículos en mi sitio web de UH que publiqué, así que todo eso está ahí. Puedes simplemente buscar en Google al Dr. Keanu Sai, porque la URL es www.hawaii.edu/anu. Quizás sea mejor simplemente buscar en Google y entonces verás eso. Ahora hay otros dos sitios web importantes. Uno es el gobierno del Reino de Hawái, y eso está en hawaiikingdom.org. Eso proporciona cuáles son las leyes, básicamente solo cosas gubernamentales, ¿verdad? Pero un sitio web que publicamos es un blog, y ese blog tiene información por que se desarrolla. That blog has real-time information as it develops. So I would recommend people go to hawaiiankingdom.org. Entonces recomendaría a la gente que visite hawaiikingdom.org/blog y se suscriba, porque recibirán un aviso, algo les va a invitar a suscribirse. A medida que se publiquen nuevos artículos serán notificados, así no tienen que seguir revisando. Pero está actualizado y hay un motor de búsqueda allí, mucha buena información. Y sí, he escuchado que a mucha gente realmente le gusta el blog porque es muy accesible. No está vendiendo algo, ¿verdad? Solo está diciendo esto lo que pasó, ¿no? Selling something, right? It's just saying this is what happened. I will link all of this. Voy a enlazar todo esto en la descripción. Gente, todos, por favor, échenle un vistazo. Y Dr. Keanu Sai, muchas gracias por su tiempo hoy. Very much for your time today. Gracias, Pascal, lo aprecio.